¿Hay algo que quieran plantear sobre lo que vimos recién antes de seguir avanzando? Bueno, muchas oportunidades no hay, así que seguimos adelante. Vamos a mirar ahora, miramos lo que le pasó a los obreros y cuando miramos lo que le pasa a los obreros vemos que hay estas dos situaciones. Obreros que se convierten en apéndice de la maquinaria, que se le degradan los atributos productivos. Obreros que van desarrollando una conciencia científica cada vez más compleja, por lo tanto están desarrollando sus atributos productivos. Lo cual no quiere decir que estos obreros sistemáticamente van haciendo un trabajo cada vez más complejo, esa es la tendencia general. Había un trabajo extremadamente complejo. Se produce una máquina que es capaz de transformar esa tarea en una tarea mecánica y el trabajo se simplifica absolutamente. Pero de todas formas hay un movimiento general que tiende hacia aspectos más complejos, a seguir avanzando en la complejidad del trabajo. Como no tenemos tiempo, no me voy a detener mayormente en esto. Seguimos adelante. Lo que vamos a mirar ahora es qué ocurre con el capital. Vimos lo que le ocurrió con el punto de vista material de la producción, qué pasó con los obreros, qué pasó con los capitalistas. Y ahora lo que tenemos que mirar es qué pasa con el capital. El capital es cada vez más grande, el capital de cada capitalista individual es cada vez más grande, cada vez hay que incorporar más maquinaria, cada vez es un obrero colectivo más grande y lo que nosotros teníamos era que el capital constante puesto en materias primas crece y ahora más rápido todavía respecto del capital variable. Pero tenemos la pregunta que ahora hay un elemento en el capital constante que antes no estaba, y ese elemento es la maquinaria. Y la pregunta es, ¿qué pasa con el crecimiento del capital puesto en maquinaria respecto del crecimiento del capital variable? Y la pregunta que tenemos es, ¿cuándo tiene sentido para el capitalista incorporar la maquinaria? Porque la maquinaria se incorpora para aumentar la productividad del trabajo, pero el efecto inmediato que tiene la incorporación, y por lo tanto disminuir el valor individual de la mercancía, pero porque se incorporó la maquinaria transfiere su valor al valor del producto y en consecuencia el valor del producto aumenta porque ahora incorporó el, la transferencia de valor de la maquinaria. La finalidad es disminuir el valor del producto vía aumentar la productividad del trabajo, reducir la cantidad de trabajo vivo que se gasta, pero eso tiene como contrapartida el efecto que implica que cuando se incorpora la maquinaria aumenta el valor individual eh, de la mercancía porque ahora está incluido una parte de valor que le transfirió la maquinaria al producto. Hay un movimiento que tiene este carácter contradictorio y la pregunta es, ¿cuándo tiene sentido incorporar maquinaria? ¿Cuándo tiene sentido sustituir trabajo vivo por maquinaria?
disminuir la cantidad de trabajo vivo, pero por el otro lado se incorpora un elemento nuevo al valor, que es lo que transfiere la maquinaria al producto. Y entonces, para analizar eso, lo vamos a tratar de mirar rápidamente, vamos a empezar mirando cuál sería el límite, cuándo tiene sentido incorporar una maquinaria, no desde el punto de vista del capital, sino desde el punto de vista de un productor de mercancías. Y lo que tenemos es, vamos a considerar que el valor de la mercancía que está en juego, ¿eh? Viene todo del trabajo vivo, es todo trabajo vivo, prescindimos de la materia prima, es todo trabajo vivo y esto es el valor de una unidad. Está la opción de reducir la cantidad de trabajo vivo que se gastó a la mitad. Es decir, duplicar la productividad del trabajo, reducir la cantidad de trabajo vivo incorporando una maquinaria. Lo que aparece como el límite desde este punto de vista inmediato a la incorporación de la maquinaria es que se redujo el trabajo vivo a la mitad, pero apareció una cantidad de trabajo muerto, es decir, de capital constante que se consumió, que viene a compensar la reducción del trabajo vivo. Se duplicó la productividad del trabajo, ahora hace falta la mitad de cantidad de trabajo vivo, pero hay que usar una máquina que cada vez que produce una unidad, le transfiere a esa unidad un valor que es el mismo que tenía el trabajo vivo que se suprimió. Uno podría decir que esto es un punto y este es un punto de indiferencia. Da lo mismo hacer el trabajo manualmente que hacer el trabajo con la máquina. El valor de la mercancía es exactamente el mismo. Pero aún en este caso, con el productor de mercancías, como ahora usa la mitad de trabajo vivo que usaba antes, puede producir otra unidad. Y en consecuencia, lo que va a ocurrir es que si la jornada de trabajo va a permanecer constante, va a aumentar la cantidad de producto que llega a la circulación y en consecuencia, para que pueda venderse, tiene que crecer el tamaño de la necesidad social solvente y vamos a suponer que el precio tiene que caer hasta acá como para que la producción expandida sea absorbida por una necesidad social solvente que creció. En consecuencia, si el precio va a caer a este nivel, lo que tenemos es que la máquina no puede sumar más costo más valor a la mercancía que esta parte. Si fuera una máquina que cuesta esto, después va a haber que vender por esto, no tiene sentido incorporarla. Va a haber que vender acá por esto, no tiene sentido incorporarla. Sí tiene sentido incorporar esta máquina, pero sería más o menos indiferente. La conclusión de esto, que está ahí esto que sigue, es que el límite mercantil a la incorporación de la maquinaria es que el trabajo muerto que se adiciona por el uso de la maquinaria tiene que ser menor que el trabajo vivo que se ahorró porque se usa la máquina. Se ahorró esta cantidad de trabajo vivo, la máquina no puede costar, tiene que costar menos que esa cantidad de trabajo vivo. Vuelvo a decir, no es simplemente el precio de la máquina, es cuánto transfiere la máquina de valor al producto cada vez que se la usa. Hago una pregunta
¿Se siguió hasta acá? Sí, profe. Sí, Bueno, entonces ahora vamos a mirar no simplemente el límite mercantil. Esto sería el límite si yo estoy trabajando y tengo que resolver si me conviene este, sustituir un trabajo manual que estoy haciendo por utilizar una máquina. Pero ahora vamos a mirar esto desde el punto de vista del capital. Y desde el punto de vista del capital arrancamos con lo mismo. Vamos a suponer que el valor de esta mercancía está determinado por la cantidad de trabajo vivo que tiene. Prescindimos de cuánto vale la materia prima y demás. Desde el punto de vista del capital, el trabajo vivo se distingue entre trabajo vivo pago, que es el capital variable, y trabajo vivo impago, que es la plusvalía. Y vamos a considerar que para llegar a esta cantidad de trabajo vivo corresponde a el trabajo de dos obreros, el obrero A y el obrero B. La tasa de plusvalía es del 100%. Esto quiere decir que cada uno de estos obreros trabaja la mitad de la jornada para sí, la mitad de la jornada gratis para el capital. Eso es B, esto es A. Y ahora aparece la consideración de una maquinaria que reduce el trabajo vivo por unidad a la mitad porque duplica la productividad de ese trabajo. Y ahora esto corresponde a esta situación. Hace falta la mitad de trabajo, el obrero A ya no hace falta, solo queda el obrero B, con la tasa de plusvalía del 100% tal como estaba. ¿Cuál es el límite capitalista para la incorporación de la maquinaria que duplica la productividad del trabajo de este obrero B, de manera de que permite prescindir, por lo menos para producir esta unidad, del trabajo del obrero? Si nosotros miramos lo que teníamos antes, habíamos dicho, esto es el capital puesto en la maquinaria que se transfiere al valor del producto. Eso que podía ser un límite en principio para el productor de mercancías, para el capitalista es una desgracia, porque ahora tiene este capital puesto más este capital puesto y la única plusvalía que obtuvo de todo ese capital es esto. Antes con un capital que era esto más esto, obtenía esta plusvalía más esta plusvalía. Ahora, con un capital que es esto más todo esto, solo obtiene esta plusvalía. Por lo tanto, desde el punto de vista del capitalista, no tiene sentido incorporar la maquinaria. Esta que cuesta esto. Pero si miramos la maquinaria que sin duda le convenía incorporar al productor de mercancías, y suponemos que pudiera seguir vendiendo por el viejo valor social, ahora con este capital que es más grande que el que tenía, tiene esta plusvalía y tendría este pedacito de plusvalía extraordinaria. Tiene menos plusvalía habiendo puesto más capital. Y si incorporar una máquina que transfiere al producto la misma cantidad de valor que era el valor de la fuerza de trabajo que vino a reemplazar y pudiera vender al viejo valor social, recién ahí, entre la plusvalía que le extrae a su primer obrero y la plusvalía extraordinaria que se apropia en la circulación,
porque este es su valor individual y vende al valor social, recién ahí estaría equiparando la situación que tenía cuando usaba el trabajo manual. Pero como aumentó la producción, no puede vender al viejo valor social. Tiene que vender por debajo del viejo valor social y para compensar tiene que tener el valor, el precio al que vende no puede estar por debajo de esto y la maquinaria, porque entonces tiene la suma total de plusvalía, eh, lo va a compensar y tiene que incorporar una maquinaria que transfiera al producto menos valor que el que transfería, perdón, que el que producía el obrero que se desplazó, que fue desplazado por el uso de la maquinaria. El simple productor de mercancías podría incorporar una máquina que cuesta, que transfiere esta cantidad de valor cada vez que se la usa a la unidad de producto. El capitalista recién puede incorporar una máquina que solo transfiere esta cantidad de valor. Es mucho más fácil lograr duplicar la productividad del trabajo con una máquina que de todas formas transfiere todo esto al valor, que duplicar la productividad del trabajo encima con una máquina que solo puede transferir al valor del producto menos que lo que era el trabajo vivo pago que viene a sustituir. Y entonces, desde el punto de vista del capital, el límite para la incorporación de la maquinaria no es que el trabajo muerto que se adiciona por el uso de la máquina sea menor que el trabajo vivo que se ahorra. Porque desde el punto de vista del capital, el trabajo vivo, una parte es pago y otra parte es impago. Y ahorrar trabajo vivo impago no es ningún ahorro para el capitalista, es una pérdida de plusvalía. El límite capitalista es que el trabajo muerto que se adiciona al valor de la mercancía por el uso de la maquinaria tiene que ser menor que el trabajo vivo pago que se ahorra. Lo cual, puesto en términos propios de la gestión de empresas, lo que cuesta la amortización de la maquinaria por unidad de producto tiene que ser menor que los salarios que se ahorran por unidad de producto. Este es el límite capitalista a la incorporación de la maquinaria. Hay que tener una máquina tan barata que en la transferencia de valor sea tan chiquito como esto para poder incorporarla duplicando la productividad del trabajo. Mientras que desde el punto de vista de un simple productor de mercancías, aunque se tuviera una máquina que transfería todo este valor, ya se justificaba incorporarlo a la técnica esta más productiva. Antes de mi pregunta de si se entendió o no, voy a hacer, está a medio el gráfico. ¿Qué pasa según que la tasa de plusvalía sea más alta o sea más baja? Si la tasa de plusvalía es más alta porque el valor de la fuerza de trabajo, no porque los obreros ganan más, sino porque la productividad del trabajo es más chica, entonces son más caros los medios de vida para los obreros, nos vamos a encontrar con esta situación. Esto es la plusvalía que producía el obrero B, esta es la que producía el obrero A. Para que se pueda incorporar la maquinaria, este es el ejemplo inicial, ¿sí? Este es el ejemplo del otro, que está en el otro lado. Como la fuerza de trabajo es relativamente tan cara,
se puede incorporar una maquinaria que transfiere al producto una cantidad de valor que es más grande que la que se puede hacer cuando la fuerza de trabajo es más barata. Y si la fuerza de trabajo es extremadamente barata, en consecuencia la tasa de plusvalía es muy grande, es muy difícil incorporar una maquinaria, porque solo puede transferir este pedacito de valor, mientras que en el caso básico que tomamos, bastaba que la máquina, ya cuando la máquina transfería esta cantidad, se podía usar. Acá solo se puede usar si transfiere solamente este pedacito. Cuanto más cara es la fuerza de trabajo, más fácil es sustituir, más fácil es para el capital, es sustituir trabajo vivo por trabajo muerto, trabajo vivo por trabajo con maquinaria. Cuanto más barata es la fuerza de trabajo, más difícil es sustituir trabajo vivo por maquinaria. Y esto uno lo puede observar comparando, por ejemplo, el caso de Estados Unidos y el caso de la Argentina. Decíamos, en el sector industrial la productividad del trabajo en la Argentina es la quinta parte de la norteamericana. Uno de los motivos, una de las bases de esto, es que la fuerza de trabajo en Estados Unidos, la fuerza de trabajo industrial, es más cara que la fuerza de trabajo industrial en la Argentina. Entonces, trabajos que en Estados Unidos se hacen con maquinaria, en Argentina se siguen haciendo manualmente, porque no justifica incorporar la maquinaria frente a la baratura de la fuerza de trabajo. Y en consecuencia, la productividad del trabajo es más baja. Esto es un elemento. Hago la pregunta si se siguió. Bueno, agrego una cosa más que era lo que quería. ¿Qué significa esto? Que toda acción que hace la clase obrera en pos de defender las condiciones en que vende la fuerza de trabajo, llevar hacia arriba el valor de la fuerza de trabajo, lo empuja al capital, lo fuerza a acelerar la incorporación de la maquinaria. Y todo retroceso en las condiciones de venta de la fuerza de trabajo retrasa la incorporación de la maquinaria. Va a contrapelo del desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo social. Y en consecuencia, toda acción que hace la clase obrera en defensa de las condiciones de venta de su fuerza de trabajo tiene un carácter progresivo. Aunque más no sea lo empuja al capital a seguir avanzando en las transformaciones que nosotros vimos acá implican todo esto. Lo empuja al capital, lo fuerza al capital a avanzar en esta dirección que incluye esta otra dirección. Pero ¿qué ocurre? Perdón, voy a preguntar si se siguió hasta acá. Sí, profe, se siguió bien. Sí. Hola. Hola, Juan. ¿Sí? Sí, es Leonardo, ¿qué tal? Con esto último que dijiste, respecto de defender el valor de la fuerza de trabajo, me surge la pregunta de si eso también, asimismo, digamos, porque así como decías que eso empuja la incorporación de la maquinaria,
también eso va a llevar de cierta manera a desplazar a parte de la clase obrera o de los obreros. Ahora vamos a ver eso. Ahora vamos a eso. Pero Bien. fue lo que yo no quise arrancar Ah, hasta no tener alguna... no, me y- preguntaba sobre la jornada de trabajo, en términos de la lucha, digamos, de la necesidad de que esas dos luchas se den más o menos. Bueno, ahora miremos y vamos a ver alguna cuestión que nosotros vamos a ver en una clase que está más adelante, porque vamos a estar mirando las formas concretas de la Argentina y para contestarnos qué cambió en las formas concretas de la Argentina a partir de el punto de inflexión que habíamos tomado marcado en la primera clase, vamos a mirar qué pasa, qué transformaciones ocurrieron en la unidad mundial de la acumulación de capital. Y ahí vamos a mirar cuestiones que tienen que ver con qué pasa con la jornada de trabajo y el aumento de la intensidad de trabajo. Pero lo tomo a primera vista. La jornada de trabajo solo se acorta porque aumenta la intensidad de trabajo. Solo en ese momento la clase obrera tiene fuerza para avanzar en el acortamiento de la jornada porque la intensidad se hace insostenible y el capital necesita entonces que la jornada se acorte. Pero la jornada acortada también implica desde el punto de vista del capital una proporción, una tasa de plusvalía tomada aisladamente, una tasa de plusvalía más baja. Está compensado por la mayor intensidad, ¿tá? Pero aparece como si fuera una tasa de plusvalía más baja y empuja entonces a la incorporación de la maquinaria. Esto es lo que yo digo así en primera instancia. No sé si no sé si en una segunda instancia de pensarlo más detenidamente diría lo mismo o no. Pero lo otro, miremoslo cuando demos un paso más. Ahora ya Listo, gracias. el paso lo vamos a dar ya. Nosotros tenemos este movimiento, este límite capitalista a la incorporación de la maquinaria. Vamos a tomarlo en la situación básica que teníamos. Acá desapareció el obrero A. El obrero A trabajaba esta jornada de trabajo, realizaba esta jornada de trabajo. Esta parte paga, el resto impago. Y fue sustituido por una máquina que es el producto de esta cantidad de trabajo por cada unidad de producto que se hace acá. Quiere decir que el obrero trabajaba esta jornada y fue desplazado por una máquina que es el producto de una cantidad de trabajo no solo más chica que no incluye la parte impaga que hacía, sino que además es más chica que la parte paga que hacía. El movimiento en su unidad general y tomemos el periodo a lo largo del cual esta maquinaria agota su vida útil, está claro que el obrero que realizaba esta cantidad de trabajo va a ser sustituido. Supongamos que esta máquina dura 10 producciones. Quiere decir que costó 10 veces esto. ¿Sí? Esta es la amortización de la máquina. Costó 10 veces esto. Al cabo de 10 veces, la suma total de trabajo que se gastó en producir la máquina va a ser más chiquita que la suma total de trabajo que hubiera hecho este obrero produciendo 10 unidades. Y en consecuencia
cuando miramos ese movimiento, lo que encontramos es que el obrero desplazado por la maquinaria es desplazado por una cantidad de trabajo total que va a ser más chica que el trabajo total que él hubiera hecho a lo largo de la vida útil de la maquinaria. Y en consecuencia, lo que nos vamos a encontrar es con la posibilidad de que este obrero se convierta en sobrante para las necesidades del capital. No de este capital individual, sino del conjunto de los capitales. ¿Por qué digo la posibilidad? No la transformación inmediata. Porque puede ocurrir que el abaratamiento de esta mercancía por el uso de la maquinaria sea tal que, supongamos, la demanda por esta mercancía no simplemente se duplique, sino que se cuadruplique. Y cuando se cuadruplicó, hacen falta 2 obreros con máquina para satisfacer esa necesidad social solvente. Y que en consecuencia, este obrero A, que fue desplazado por la maquinaria, sea incorporado para que trabaje con otra máquina. Puede ser que la expansión del capital en general implique un aumento en la demanda de fuerza de trabajo que absorba a este obrero. Y puede ser que esto era un medio de vida para los obreros, se abarate de tal forma que la tasa de plusvalía, yo acá no toqué la tasa de plusvalía, la tasa de plusvalía para todos los capitalistas se multiplique de tal forma que el capital explote en su crecimiento y que así como el capital explota en su crecimiento, crezca la demanda de fuerza de trabajo y absorba a este obrero. Pero la síntesis que tenemos es entonces una tercera cosa que le pasa a los obreros con el desarrollo de la maquinaria. Y esa tercera cosa es que el obrero desplazado de su jornada completa de trabajo por una máquina que es producto de menos trabajo total que la parte de la jornada paga que realizaba, pueda convertirse en sobrante para el capital. ¿Se entendió esta situación para el obrero? Sí. Y acá nos vamos a detener a mirar una situación que después vamos a volver sobre ella. La acción de la clase obrera en defensa de su salario tiene el carácter progresivo de empujarlo al capital a la incorporación de la maquinaria, que tiene como efecto la posibilidad de que una parte de la clase obrera se convierta en sobrante. Cuando el desarrollo de la incorporación de la maquinaria lo hace el sujeto inmediato de ese movimiento, es el capitalista, esa posibilidad es lo que el capitalista, cuando incorpora el capitalista a la maquinaria para aumentar para acceder a su plusvalía extraordinaria, y después tiene como efecto la plusvalía relativa, es lo que la clase capitalista le hace a la clase obrera. Cuando la clase obrera es la que gestiona el capital, es lo que la clase obrera se hace a sí misma. Así como actúa progresivamente, como está enajenada en el capital, crea las condiciones para que crea la condición de posibilidad para que una parte de sí misma, una parte de su propio cuerpo, se convierta en sobrante para la relación social. Y por lo tanto, en sobrante para el proceso de vida humana. Esto es la enajenación. Esto es actuar como personificación.
lo único que pone en marcha el trabajo social es el movimiento del capital, quien tiene que poner en movimiento el capital, la finalidad inmediata con la que se pone en marcha ese movimiento no es la producción de valores de uso, es la producción de plusvalía. Lo que estamos viendo es, cuando empezamos y miramos la enajenación, la libertad que tiene como contenido la enajenación, que aparecía como propio del productor de mercancías, del individuo simplemente libre, y después la miramos para el obrero, el individuo doblemente libre, parecía que era, bueno, está bien, está enajenado en el capital, está enajenado en la mercancía, está mediado por la producción de valor, después está mediado por la producción de plusvalía. Esto es lo que esto que estábamos mirando acá es lo que es la acción libre con una conciencia científica que está enajenada en el capital. Pero si esto quedó, aunque sea medianamente claro, vamos a dar el paso siguiente, que es, bueno, pero esto es una posibilidad. ¿Qué pasa con el movimiento de esa posibilidad? Y esto va a ser complicado nuevamente. No vamos a adelantar el resultado. La pregunta es qué va a pasar con la demanda de fuerza de trabajo respecto de las necesidades del capital por fuerza de trabajo, respecto a que vamos a tomar como punto de comparación que la población obrera crezca a una tasa constante. Y lo que juega en esa relación para preguntarnos si el capital variable, que es la demanda por fuerza de trabajo, puede acompañar el crecimiento de la población obrera o no, tenemos estos elementos, estas relaciones. La primera es la tasa de plusvalía, que ya habíamos visto, es qué capacidad tiene el capital variable para producir plusvalía. La segunda es la tasa de ganancia, que ya no es la relación entre el capital que produce plusvalía o la plusvalía con el capital que la produce, sino que es la plusvalía con el capital total que está puesto en la producción. Y como nosotros vimos con el desarrollo técnico, cambia la proporción que hay entre capital constante y capital variable, y a esto lo vamos a llamar. Esto es una cuestión técnica, es una composición técnica que la vamos a medir a través de esta relación de valor, que es proporción entre medios de producción y trabajo vivo, pero que lo vamos a medir por masa de capital constante, masa de capital variable. ¿Por qué vamos a mirar esto cuando lleguemos al movimiento completo? Porque si miramos acá, si miramos acá, ¿qué es lo que decimos? ¿Por qué es relevante esto? Porque el capital constante puesto en materias primas crece cada vez más rápido que el capital variable porque crece la productividad del trabajo. Y entonces cada obrero procesa una cantidad más grande de materia prima en la misma cantidad de tiempo. Es una consecuencia del aumento de la productividad del trabajo. Pero si miramos lo que está abajo, es el capital constante puesto en la maquinaria. Y lo que vimos recién es que el capital constante puesto en la maquinaria no crece más rápido que el capital variable,
sino que crece comiéndose al capital variable. Lo tomo acá. ¿Qué es lo que teníamos? Esto que era capital variable desapareció y está sustituido por esto que es capital constante. Y en consecuencia, no es que crece más rápido, sino que para aumentar la productividad del trabajo, el capital constante crece comiéndose algo que era capital variable o algo que hubiera sido capital variable si la técnica hubiera seguido siendo la misma. Y entonces el capital constante crece a expensas del capital variable. Y cuanto más se desarrolla la producción de plusvalía relativa con la maquinaria, entonces más vamos a tener que crece ¿Puedo hacer una pregunta, profe? la composición orgánica del capital. Sí, te escucho. No entendí qué quiere decir que el capital constante crece a expensas del capital variable. O sea, no entendí por qué. Vamos al dibujo. Lo que está en juego es hacer aumentar la productividad del trabajo. Con la finalidad es multiplicar la producción de plusvalía. Esta era la situación que planteamos, esta era la técnica con el trabajo manual, ¿sí? El capital variable era esto más esto. Dijimos, bueno, se logró duplicar la productividad del trabajo. Ay, perdón, creo que ya entendí, ya entendí. O A sea, ver, a expensas se refiere con que se fue esa parte del capital variable y entró esta. Perdón, no había entendido. exactamente. Genial. Por eso lo usé antes la figura de se lo comió. Este capital constante Pensé que se estaba diciendo algo nuevo ahora, pero no, es eso. se comió a este capital variable. Si no se hubiera hecho la innovación técnica de incorporar la máquina, este capital variable hubiera seguido existiendo. Pero ahora no está más. El que está es este capital constante. Si nosotros miramos el capital total del capitalista, yo creo que no tengo el gráfico. Creo que no tengo el gráfico. Pero lo que veríamos es que suponemos que el capital total del capitalista fuera siempre 100. A medida que se va incorporando la maquinaria, va aumentando la productividad del trabajo. Supongamos que cuando empezamos 50 era variable, 50 era constante, consumido en cada unidad de producto. Bueno, a continuación 40 es variable y 60 es constante. Y a continuación 30 es variable y 70 es constante. El variable produce cada vez más plusvalía, pero cada vez es más chiquito respecto del total. Esto sería lo que tenemos que mirar a ver qué pasa. ¿Está? Sí. Entonces, nuestra pregunta es, ¿qué va a pasar con el crecimiento absoluto y relativo de la demanda de fuerza de trabajo con la acumulación de capital? Si no hubiera plusvalía relativa, si no hubiera innovación técnica, no hubiera crecimiento de la productividad del trabajo, lo que tendríamos es que la tasa de plusvalía es siempre la misma, que la composición orgánica es siempre la misma y que el capital constante, la velocidad con que crece el capital constante, es igual a la velocidad con que crece el capital variable. Porque es siempre igual, técnicamente siempre se usa la misma condición. Si nosotros suponemos que la población obrera creciera a una tasa constante, una tasa dada fija, a condición de que vamos a considerar que toda la ganancia se convierte en nuevo capital. ¿Tá? Toda la plusvalía generada
se convierte en nuevo capital. Y en consecuencia, el capital puede crecer de un periodo al otro en la misma proporción que es la tasa de ganancia. Voy a por qué. Si yo tenía un capital, tengo una tasa de ganancia del 10%, ese quiere decir que esto es 10 y esto es 100. ¿Cuánta plusvalía máxima tengo para convertir en nuevo capital? Vamos a prescindir del consumo personal de los capitalistas. ¿Cuánta plusvalía hay? 10. Si tenía un capital de 100 y tengo 10 de plusvalía que se pueden sumar, el capital al periodo siguiente puede ser 110. Pero si acá tengo 20 de plusvalía y acá tengo 100, la tasa de ganancia es del 20%, ahora tengo 20 que se pueden convertir en nuevo capital, el capital puede crecer de un año a otro un 20%. Entonces, la tasa de ganancia, la relación entre la plusvalía y el capital total, variable más constante, me marca la velocidad máxima de crecimiento del capital. Bueno, si la tasa de ganancia fuera por lo menos igual o mayor que lo que crece la población obrera, entonces tendría que el crecimiento, es decir, la tasa de crecimiento de la población obrera va a ser igual a la tasa de crecimiento del capital variable, que va a ser igual a la tasa de crecimiento del capital total, porque el capital variable es siempre la misma proporción dentro del capital total. No voy a plantear todo un desarrollo que Marx hace a raíz de esto, poniendo, bueno, pues si la tasa de ganancia fuera mucho más alta que lo que crece la población obrera, el capital creciera aceleradamente, empezaría a faltar fuerza de trabajo, y si falta fuerza de trabajo, se vendería por encima del valor. Y si sigue faltando fuerza de trabajo, cada vez se vende más cara, hasta que llega un punto que se vendería, desaparecería la plusvalía. Y parecería que se superó el modo de producción capitalista, con lo cual parecería que el interés de los obreros es que no haya desarrollo técnico, que no aumente la productividad del trabajo. Y frente a esa apariencia, que tiene una serie de versiones, yo hablé de los ricardianos la otra vez, el planteo ricardiano, que es un problema de distribución, lo que sostiene es que, bueno, si se sigue avanzando en una distribución progresiva del ingreso, va a desaparecer la plusvalía y los obreros van a apropiar el producto íntegro de su trabajo y va a desaparecer el modo de producción capitalista. Y la respuesta que da Marx a esta ilusión, que también era del socialismo de mercado, era la del anarquismo, como es del anarcosindicalismo, tiene toda una serie de expresiones, es si el precio de la fuerza de trabajo empieza a subir por arriba del valor, se estrangula la plusvalía, se estrangula la ganancia, el capital crece más despacio y anula la posibilidad de ese aumento de el precio de la fuerza de trabajo. Y la segunda cuestión es que aunque se diera que la clase obrera apropiara el valor íntegro del producto de su trabajo, seguiría subsistiendo el modo de producción capitalista y seguiría subsistiendo la enajenación. Y ahora vamos a mirar un cachito más adelante algo ligado con eso. Pero esto es una ilusión, esto no puede ocurrir en el modo de producción capitalista porque el capital se alimenta, potencia su acumulación sobre la base de producir plusvalía relativa, y entonces lo que tenemos que mirar es qué pasa
con plusvalía relativa. Ya sabemos que la forma más potente es la incorporación de la maquinaria, y lo que nos vamos a encontrar entonces es la tasa de plusvalía es cada vez más grande, es creciente, porque crece la productividad del trabajo y en consecuencia, ¿cómo crece la productividad del trabajo? Porque se incorpora más maquinaria y porque crece la productividad del trabajo, el capital constante puesto en materias primas crece más rápido que el capital variable. La composición orgánica del capital a lo largo del tiempo, esto es del conjunto del capital de la sociedad, va a crecer. Y en consecuencia, todo esto implica que el capital constante va a crecer más rápido que lo que crece el capital variable. Antes teníamos el contraste con esto: tasa de plusvalía fija, composición orgánica fija. Eso quiere decir capital constante y capital variable crecen a la misma velocidad. Tasa de plusvalía creciente con composición orgánica creciente, eso quiere decir el capital constante crece más rápido que el capital variable, entre otras cosas porque se come una parte del capital variable. Y entonces, el gráfico que tenemos es esta, que necesitaría otra curva, pero que como ahora ya no se la puedo incorporar, quedó así. Tenemos de vuelta la velocidad con que crece la población obrera, que para que encuentre siempre comprador para su fuerza de trabajo, el capital variable tiene que crecer a esa misma velocidad. Pero el capital variable es cada vez más chiquito relativamente. Y entonces hay que compensar que el capital variable tiene un peso cada vez más chico, de manera de que para que pueda crecer a una tasa constante el capital variable, el capital total tiene que crecer cada vez más rápido. Voy a esto. Vuelvo a tomar. Supongamos que el capital total es 100. 50% es capital variable, 50% es capital constante. Y ahora el capital variable tiene que crecer un 10%, porque la población crece a una velocidad del 10%. Pero como el capital era 50 y 50, el capital variable tiene que pasar a ser 55, pero ya no es la mitad del capital total. Ahora es un pedazo más chiquito que el capital total. Por lo tanto, el capital total no pasó a ser 110. Vamos a suponer que el capital variable, que era el 50%, ahora es el 40% del capital total. Eso quiere decir que para que el capital variable pase de 50 a 55, tengo que hacer la cuenta, el capital total tiene que subir, perdón que voy a hacer la cuenta acá, tiene que subir a 137,50. ¿Tá? El capital inicialmente era 100 total, 50 constante, 50 variable. Decimos, la población obrera crece al 10% anual, que no crece ni a palos, pero que crece al 10% anual. Eso quiere decir que para absorber este 10% nuevo, el capital tiene que crecer variable, tiene que crecer de 50 a 55. Pero ahora el capital variable no es más la mitad del capital total, solo es el 40% del capital total.
Para que el capital variable pase de 50 a 55 y al mismo tiempo el capital variable pase de ser la mitad del capital total a ser el 40%, el capital total tiene que pasar de 100 a 137,50. No a 120. Perdón, no a 110. Tiene que pasar a ser 137,50. El capital total tiene que crecer cada vez más rápido para que el capital variable crezca cada vez a la misma velocidad que antes. Vamos a considerar esto. Vamos a suponer que ya tenemos el capital variable en 55, tiene que crecer un 10%, tiene que pasar a ser 55,50. Yo no tengo acá virome que escriba. Vamos a tratar de acordarme. Tiene que ser 55,50. Pero ahora el capital variable es el 30% del capital total. El capital total, que era 137,50, va a tener que pasar a ser, si el capital variable pasa a ser, perdón, yo dije, pasó de 50 a 55, ahora tiene que pasar a 60,50. Si el capital variable tiene que pasar a ser 60,50 y es el 30% del capital total, el capital total tiene que pasar de 137,50 a 201,66. Cada vez tiene que crecer una proporción más alta. Con todo este enredo de cuentas, ¿se siguió el razonamiento? Sí, La situación es, como el capital constante se come al capital variable, y por otro lado, en la parte de materias primas crece más rápido, para que el capital variable mantenga su velocidad de crecimiento. El otro lo está comiendo, el otro, el total, tiene que crecer cada vez más rápido. Y entonces la cuestión es cómo se hace para que el capital total crezca cada vez más rápido, de manera que el capital variable pueda crecer a una tasa igual, una tasa dada. Eso está ahí, condición para que satisfaga que la velocidad de crecimiento del capital variable equipara la velocidad de crecimiento de la población obrera a una tasa dada. El capital total la velocidad de crecimiento del capital total debe ser cada vez mayor, porque el capital en materias primas crece más rápido que el variable y el capital en maquinarias crece a expensas del variable. Y entonces vamos a ver cómo se hace para satisfacer esta condición. Perdón, Juan. Sí, escucho. ¿Por qué estamos, Escucho. sí, ¿por qué estamos suponiendo que la tasa del capital, la tasa de crecimiento del capital variable se tendría que sostener? Es decir, ¿estamos suponiendo eso o es necesario? Estamos diciendo, frente a una población obrera que crece a una determinada velocidad, para que esa población obrera, no importa qué velocidad crezca, muy alta o muy baja, no importa qué velocidad crece, pero para que pueda sostener su crecimiento, es necesario que el capital, perdón, es necesario que el capital, sí, para que siempre encuentre esa población que crece así, siempre encuentre comprador para su fuerza de trabajo, el capital variable tiene que crecer a la misma velocidad que crece esa población. Si yo dejo esa población quieta, igual el capital total tiene que crecer más rápido que lo que crece el capital variable. Depende de las proporciones que tome. ¿Está? ¿Listo? Todos los análisis que hace la economía clásica sobre qué pasa con básicamente es qué pasa con el salario, qué pasa con el empleo, a medida que se acumula el capital,
tienen implícito el crecimiento de la población a cierta tasa. Y cuando Marx hace el análisis, tiene implícito lo mismo, que la población crece a una cierta tasa. ¿Qué le va a pasar a esa población? ¿Está? Sí, sí, gracias. Entonces yo puedo poner un crecimiento, yo puedo encontrar ciertas proporciones, pero en última instancia, ¿qué es lo que le va a pasar a esta? ¿Qué va a pasar con la demanda de fuerza de trabajo? Y entonces lo que uno tiene es es el mismo gráfico anterior. La pregunta es, para que la demanda de fuerza de trabajo crezca a una velocidad constante, que la velocidad de crecimiento, eso es lo que pretende este delta con una comilla, demanda de fuerza de trabajo, crezca a una velocidad estable. La condición es que la tasa de ganancia sea cada vez más alta, de manera de que cada vez el capital total pueda crecer más rápidamente. Para que la tasa de ganancia crezca, hay que hacer crecer la tasa de plusvalía. Porque si la tasa de plusvalía es más alta, voy acá, perdón, voy al primero. Si la tasa de plusvalía es más alta, acá esta parte de la relación se hace más alta, la tasa de ganancia crece. Para que la tasa de plusvalía crezca, hay que aumentar la productividad del trabajo, de manera de que el valor de la fuerza de trabajo disminuya. Y para aumentar la productividad del trabajo, hay que aumentar la composición técnica del capital, hay que utilizar más maquinaria. Y así como sube la composición técnica de ese capital, sube la composición orgánica. Y quiere decir que sube la proporción de capital constante respecto del capital variable. ¿Y qué ocurre cuando sube la composición orgánica del capital? Esa suba tira para abajo el crecimiento de la demanda de fuerza de trabajo, porque hace que el capital variable sea relativamente más chico. Y entonces, para lograr el aumento lograr el sostenimiento de esta velocidad de crecimiento, la demanda de fuerza de trabajo, hace falta que la tasa de ganancia crezca más, para lo cual hay que hacer crecer más la tasa de plusvalía, para lo cual hay que incorporar más maquinaria, hay que hacer crecer más la composición orgánica del capital, lo que empuja más para abajo la demanda de fuerza de trabajo. Cosa que está puesta acá. No sé si vale la pena que lo lea, pero bueno. Para que la demanda de fuerza de trabajo crezca a una velocidad dada, el capital total tiene que crecer a una velocidad cada vez mayor. Para que el capital total crezca a una velocidad cada vez mayor, la tasa de ganancia debe ser cada vez mayor. Para que la tasa de ganancia sea cada vez mayor, la tasa de plusvalía debe ser cada vez mayor. Para que la tasa de plusvalía sea cada vez mayor, la composición orgánica del capital debe ser cada vez mayor. Cuanto más crece la composición orgánica del capital, más disminuye relativamente el capital variable. Cuanto más disminuye relativamente el capital variable, más lentamente crece la demanda de fuerza de trabajo. Con lo cual, mirado en su movimiento general, la síntesis de este movimiento va a ser esto: que la acumulación genera necesariamente una superpoblación obrera relativa o población obrera sobrante para las necesidades del capital.
Para ilustrar esto, yo suelo usar un ejemplo pseudo técnico, que es, supongamos que tenemos un tanque, y que por arriba lo queremos llenar de agua. Y entonces empezamos a meter agua por arriba. Pero el tanque tiene un agujero en el fondo por el cual el agua se escapa. Entonces, para poder llenar el tanque, lo que hacemos es cargar más caudal de agua por arriba. Pero resulta que cuando agregamos más caudal de agua, ese mayor caudal de agua hace que el agujero del tanque se haga más grande, con lo cual el agua sale más rápido. Entonces agregamos más caudal de entrada y el agujero se hace más grande y el agua sale más rápido. Ese es un tanque que nunca vamos a poder tener lleno, porque lo mismo que lo permite llenarlo es lo que hace que se vacíe. Y acá nos pasa lo mismo con el crecimiento de la demanda de fuerza de trabajo. Lo mismo que permitiría sostener el crecimiento de la demanda de fuerza de trabajo es lo que hace que la demanda de fuerza de trabajo disminuya. Y en consecuencia, el capital genera, el movimiento, la acumulación de capital, genera necesariamente una masa creciente de población obrera que le sobra. No porque la población obrera crece demasiado rápido, sino porque el capital va sustituyendo trabajo vivo por trabajo muerto y hace que le sobre fuerza de trabajo, que le sobre población obrera. No es un problema de crecimiento de la población, es el capital el que genera el sobrante. ¿Qué es lo que va a ocurrir como mecanismo regulador? Si en un momento vamos a considerar un movimiento limitado de este sobrante, si en un momento al capital le falta fuerza de trabajo, no espera a que la población obrera se reproduzca y le produzca los nuevos obreros que le van a servir dentro de 20 años. Lo que va a ocurrir es que si falta fuerza de trabajo, entonces el precio de la fuerza de trabajo, el salario, va a subir por encima del valor. Esa suba por encima del valor va a estrangular la plusvalía, se va a comer una parte de la plusvalía. En consecuencia, la tasa de ganancia del capital va a ser más baja y en consecuencia el capital va a crecer más despacio y la demanda por fuerza de trabajo va a crecer más despacio. Pero además, como la fuerza de trabajo es más cara, le va a ser más fácil al capital sustituir trabajo vivo por maquinaria. Y se va a acelerar la incorporación de la maquinaria y eso va a llevar a una situación en que va a sobrar población obrera. Y así como sobra población obrera, el salario va a ir cayendo. Y si la población obrera sobra más acentuadamente, lo que va a pasar es que quiero verlos porque los extraño. Lo que va a pasar es que va esto a tener un doble efecto. Como el salario se va a haber caído por debajo del valor de la fuerza de trabajo, ahora la plusvalía va a ser más grande, porque algo que era valor de la fuerza de trabajo se va a convertir en plusvalía. Y en consecuencia se va a acelerar, la tasa de ganancia va a ser más grande, se va a acelerar la acumulación de capital. Y como la fuerza de trabajo es más barata, se va a frenar la incorporación de maquinaria. Esa situación le va a dar fuerza a la clase obrera, porque va a empezar a faltar fuerza de trabajo,
le va a dar fuerza y su relación de solidaridad le va a permitir llevar el salario para arriba. Si le empieza a faltar fuerza de trabajo para el capital, va a poder tener fuerza para llevar el salario más por arriba del valor de la fuerza de trabajo. En ese punto, cuando ocurran los dos movimientos contrapuestos que yo planteé al principio, baje la tasa de ganancia, se acelere el cambio técnico, la clase obrera va a empezar a perder fuerza porque va a empezar a sobrar fuerza de trabajo, la clase capitalista va a tener más fuerza en la lucha de clases y el salario va a ir bajando en un movimiento que encierra estas dos fases, en un movimiento cíclico que encierra estas dos fases. En una fase es la clase obrera, bueno, como empecé con la otra, en una fase es la clase capitalista la que tiene más fuerza, en otra fase política, en otra fase es la clase obrera la que tiene más fuerza. ¿Quién le da la fuerza a cada uno de los dos? El capital. ¿Estamos con esto hasta acá? Creo que sí, profe. Bueno. Entonces lo que tenemos para completar lo que mirábamos antes es, esto es lo que la clase capitalista le hacía a la clase obrera cuando gestionaba el capital. Con el desarrollo de la gestión del capital por el obrero colectivo de los distintos capitales individuales y entonces en consecuencia por la clase obrera, esto es lo que la clase obrera se hace a sí misma. Convierte a una parte de su cuerpo en sobrante para la relación social general. Y vamos a tratar de mirar muy rápidamente el alcance de estos movimientos. El alcance concreto en el mundo y en la Argentina lo vamos a mirar cuando miremos esto que yo les dije, qué transformaciones hubo en la acumulación de capital, donde la multiplicación y la transformación de la población obrera en activo en población obrera sobrante y de una parte de la población obrera sobrante en población obrera en activo, va a jugar un papel central. Pero lo que nos vamos a encontrar son estas formas de la población sobrante. Cuando nosotros en la primera clase hablamos de lo que los economistas llaman pleno empleo, perdón, no sé si fue en la primera, fue en otra después. El capital necesita que siempre le sobre fuerza de trabajo. Y decíamos, cuando la tasa de desempleo cae por debajo del 3-4%, dicen que falta, lo que nos vamos a encontrar en algún nivel por encima de eso, en la determinación más simple, son los obreros que fueron desplazados de una rama de la producción, porque se incorporó la maquinaria por todo el movimiento, y que están buscando vender su fuerza de trabajo a otro capital de otra rama, etc. Y esto es lo que vamos a llamar la población sobrante flotante, que es la población obrera que está pasando de una rama a la otra, de un capital individual al otro. La población obrera sobrante flotante es propia de los centros urbanos, porque en las producciones hay una serie de producciones donde la productividad del trabajo está sujeto a condicionamientos naturales que el capital no puede controlar. ¿Qué es el caso de la producción agraria? ¿Qué es el caso de la producción minera? De la producción pesquera, de la producción turística, ahora se ha convertido en un caso marcado. Y entonces, esa producción está localizada en un lugar donde está la condición natural que favorece a la productividad del trabajo.
Y en ese lugar solo hay esa producción. Y en consecuencia, cuando el obrero es desplazado por la incorporación de la maquinaria para volver a encontrar comprador para su fuerza de trabajo, tiene que desplazarse del lugar donde estaba. Es un individuo poco universal porque ha trabajado siempre en esta rama y solo en esta rama, tiene que trasladarse a otro lugar, tiene que afrontar el costo de trasladarse, afrontar el costo de ir a vender su fuerza de trabajo, que no tiene los atributos productivos normales del otro lugar. Y entonces lo que va a ocurrir es que esta población sobrante va a quedar en el lugar de origen hasta que el capital la absorba con suficiente fuerza en otra producción o en otro lugar. Y entonces va a quedar en estado latente. No está buscando comprador para su fuerza de trabajo porque no hay donde está. Y en esta población sobrante latente no solo caen los antiguos vendedores de fuerza de trabajo, sino que también pueden caer los productores independientes de estas mercancías, incluso los capitalistas que van siendo desplazados en la competencia. La figura clásica de esto es la figura del campesino, que aún siendo propietario de sus medios de producción y aún de su principal medio de producción, que es la tierra, ya no puede competir en la producción. Y sin embargo, tiene ahí su vivienda, tiene posibilidad de producir medios de vida para la subsistencia, no tiene los gastos que implica trasladarse para lo único que le quedó para vender es su fuerza de trabajo, y entonces van a ocurrir varios procesos. Va a quedar en estado latente y lo que va a ocurrir es que donde había trabajo para 5 individuos, ahora quedan viviendo los 5, pero solo hay trabajo para 4, pero se lo reparten entre 5. Y ahora solo hay trabajo para 3, pero se lo siguen repartiendo entre 5. Y por eso no se puede computar, es poco significativo, el cómputo de la tasa de desempleo rural. Porque cuando uno va a hacer la encuesta, todos esos individuos dicen que están trabajando. Pero en realidad ahí hay lugar de trabajo para un individuo y hay un montón que están trabajando parcialmente. Uno de los fenómenos es que cuando se computa la tasa de desempleo rural, donde hay masas enormes de población obrera sobrante, latente, la tasa de desempleo rural es muy chiquita. Es más chiquita que las tasas de desempleo urbana. Si nosotros miramos esta población sobrante latente, hay un montón de aspectos que después vamos a mirar cuando miremos más en concreto en la Argentina, pero lo que tenemos delante es que prácticamente la totalidad de la población obrera, y en algunos casos no es la población obrera, de los centros urbanos de la Argentina, es descendiente o primera generación de 2 situaciones de población sobrante latente. Porque los descendientes de los inmigrantes europeos y del Medio Oriente de fines del siglo XIX hasta la mitad del siglo XX, los que venían eran campesinos, desplazados de la producción en sus países de origen, que salían a buscar dónde vender su fuerza de trabajo o dónde poder volver a participar en la producción. Población sobrante latente. Y la otra parte de la población de los centros urbanos de la Argentina es descendiente de migrante interno, de migrante de los países limítrofes, o es primera generación de migrante
de los países limítrofes, que ¿qué son? Población sobrante latente. Quiere decir que, yo dije la población obrera, es el grueso de la población de los centros urbanos de la Argentina que es descendiente de población sobrante latente. Y después hay algunos que creen que es como en el ejército, que la antigüedad es un grado, que como son descendientes de una población sobrante latente, que bajó un poquito antes, llegó al centro urbano un poquito antes que la otra, tienen un derecho a mirar a la otra despectivamente y considerarlo un competidor despreciable. ¿Tá? Esto es algo que uno tiene que tener fuertemente presente. Una expresión de esto, que es casi lo último que voy a poder plantear, lo podemos tener, hay un censo agrario del año 1936 que registra un montón de trabajo familiar en la provincia de Buenos Aires, en la producción agraria de la provincia de Buenos Aires. La imagen general en la provincia de Buenos Aires hay estancias, hay mucho trabajo asalariado. Entonces hay un montón de estudiosos que descubren esta situación y dicen, no, todo eso era falso, lo de las estancias. La realidad y lo que importa son los pequeños productores familiares que eran prósperos, o más o menos en esa época. Cuando se hace el Censo General de Población del año 47, toda esa población desapareció. ¿Qué era la población sobrante latente de la provincia de Buenos Aires? Es la primera camada de migración interna hacia el centro industrial principal del país, la ciudad, es decir, el Gran Buenos Aires. En 10 años, todo eso que parecía que había un montón de trabajo familiar, desapareció todo ese trabajo familiar. ¿Tá? Entonces, estas son las cosas que uno tiene que mirar. Yo puedo hacer dos cosas. Le puedo pedir a ustedes 5 minutos más, en realidad son 7 minutos más, o decir, bueno, hasta acá llegamos, la próxima seguimos adelante. Primero quiero ver cuántos sobrevivieron hasta acá, que no es que ha habido una merma significativa. Bueno, hagamos una cosa, paremos acá. ¿Alguien quería decir algo? Yo iba a votar eso también, profe. Bueno, paremos acá. La consigna para la próxima es qué piensan de este proceso que planteamos aquí de cómo el capital convierte a la clase capitalista en un parásito y pone a la clase obrera a cargo de la organización de la producción social. ¿Qué piensan de eso? Donde hago una aclaración. Vamos a ver en el desarrollo que uno de los rasgos de la economía argentina es la presencia de pequeños capitales, que por ahora no los defino, digo pequeños capitales. Y en los pequeños capitales, el capitalista es mucho más frecuente que el capitalista esté al frente de la gestión de su capital, incluso que el pequeño capitalista sea a su vez productor directo. Pero si miramos los capitales que son normales en la escala del mundo, la gestión de esos capitales, voy a tomar el ejemplo clásico, la gestión de la empresa Ford, no hay un solo Ford en esa gestión. ¿Tá? Es todo obreros, vendedores de fuerza de trabajo, con todas unas diferencias muy grandes. Yo me lo tragué antes. Una de las formas de ejercer coacción sobre un obrero que tiene que a su vez ejercer coacción sobre los otros es convencerlo de que él no es un obrero, es convencerlo de que él es un capitalista o que es otra cosa.
es convencerlo de que es un científico, que no es un obrero. Entonces, esas son las formas de la coacción. Por más que los que gestionan esos capitales se miren a sí mismos y no se vean como obreros, son miembros de la clase obrera. ¿Tá? Entonces, bueno, ¿qué piensan de esto? Y acá cortamos. ¿Está? Dale, gracias, profe. Nos vemos el miércoles. El miércoles se supone que vamos a hacer dos cosas. Primero vamos a mirar lo que nos falta de la población, de la superpoblación relativa. Vamos a mirar hacia dónde marcha el movimiento del capital. Y si dijimos que es un modo de producción revolucionario, ¿cómo se revoluciona, si se revoluciona o no, más allá de sí mismo? Eso va a ser la primera parte de la clase del miércoles. La segunda parte, vamos a empezar a mirar las formas específicas, concretas de la Argentina, y entonces vamos a mirar muy rápidamente y a grandes rasgos qué especificidades notables presenta el desarrollo de la acumulación de capital en la Argentina. Vamos a mirarlo desde la colonia, pero muy poquito, básicamente a lo largo del siglo XIX, que arroja el siglo XIX como forma nacional específica de acumulación de capital. Bueno, vamos a tratar de avanzar con eso. Nosotros como bibliografía creo que hay, no sé si de eso hay algún texto mío o no, está el libro de Juan Álvarez, que para mí es muy expresivo, aunque él tiene una pregunta que no es por la especificidad de la acumulación de capital, pero va mostrando toda una serie de procesos en los cuales después uno puede reconocer estas manifestaciones específicas. Bueno, entonces eso es los ejes para la próxima. Nos vemos el miércoles. Chao, gracias. Chao, hasta el miércoles. Gracias. Hasta Hasta luego. luego. Juan, ya